Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En pleno festejo aún de la Navidad, la liturgia nos invita a vivir en el amor a los hermanos, las fiestas que a fin de año celebramos, muchas en familia y con amigos, deben estar movilizadas por este amor y no por el compromiso y la obligación. Iniciamos nuestra celebración cantando. Pastores de la montaña, hoy la celestial canción que los aires acompaña, bella brisa el murmurar, In excelsis Deo, gloria a Dios en los cielos. Pastores, qué canto es este, la tierra nunca así cantó, en este rincón agreste, por mí un rey Jesús nació. Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos celebrando ya en este día, dentro de la octava de Navidad. Nos preparamos a celebrar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oración. De Dios Todopoderoso y Eterno, que con la venida de tu Hijo, luz verdadera, has disipado las tinieblas del mundo. Míranos con amor y ayúdanos a celebrar con cantos y alabanzas la gloria del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, la señal de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en él. El que dice que permanece en él, debe proceder como él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que doy es nuevo, y esto es verdad tanto en él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Alégrese el cielo y exulte la tierra. El Señor hizo el cielo en su presencia. Hay esplendor y majestad. En su santuario, poder y hermosura. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan naciones, adoren al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya, 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 aleluya,
El Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo. Cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante aquí la luz, nos dice, ¿verdad? Para iluminar a los paganos. Y nos hace toda esta historia, ¿verdad? Llega el tiempo de la purificación de la madre, ciertamente según la ley de Moisés, dentro de esta historia de salvación. Pero aquí, queridos amigos, viene lo esencial y lo fundamental. Primero, este hombre Simeón, que sale al encuentro, ¿verdad? Le recibe. Aquí podemos también mirar un poco, queridos amigos, incluso a nuestros abuelos, a nuestros miren la intuición que ellos tienen y cómo ellos pueden mirar y pueden entender, queridos amigos, cómo Dios se va revelando, cómo ellos pueden leer en la historia de los hijos, en la historia de los nietos, en la historia de los bisnietos, queridos amigos, con este amor tan cercano y con este amor tan grande, para entender cuál es esta historia de salvación. Él estaba esperando el consuelo de Israel. Y por eso dice, queridos amigos, porque hay una apertura del corazón siempre para poder entender aquel que está llegando como Salvador. Pero bueno, entonces tenemos que estar abiertos. Bueno, esta es una de las características que podemos decir de Simeón. Abrir el corazón, abrir nuestra vida a la voz de Dios, a la fuerza de su Espíritu. El Espíritu Santo estaba en él. Primer elemento. Y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías, el Señor. Ver al Mesías, queridos amigos. Esto es lo que queremos. De objetivos, ¿quién es este Mesías, el prometido por Dios para su pueblo? Esa libertad y esa realización plena. Otro elemento, queridos amigos, Simeón es conducido por el mismo Espíritu. Y miren, queridos amigos, ¿hacia dónde se le conduce? El templo. Pero el templo aquí significa la comunidad. Moñan de Yayujutajina, al Mesías que se manifiesta. Peñan de Yara oye esa cágina, ajeñan de Sherejeru vive aye pande, eres recibita. Es el templo, queridos amigos. Ya Éxodo 25 te hablaba en la construcción del templo que este es el lugar donde se va a tener que reunir la comunidad. El templo cogice inape lugar. Pepe ñande atutajina. Au pepe ñande oñondiepa como fraternidad, como hermanos. Gala ñande yo que oía hina ñande 10 au pepe ñande oñondie y cuata
Ahí se pone un jefe de yara, de abritebe. Qué lindo, queridos amigos, cuando entendemos lo que significa ser conducidos hacia el templo. La presencia del Mesías y del Salvador llega en medio de una comunidad. Ahí se hermana. Yo me confieso con Dios, es la protestante. Yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. Dai por la Biblia no ya escribí la yo y Dios. Dai por la yo y Dios. Es justamente ese encuentro personal con el Señor, pero siempre es para un nivel comunitario. La comunidad operaria digo era la iglesia. Iglesia y se activa su lleva, es la comunidad. Y así entonces, conducido por la fuerza del Espíritu, se dirige a la comunidad, al templo. Y es allí entonces, queridos hermanos, donde Simeón puede entender y descifrar este misterio de salvación. Y allí que entonces de Yara lleva para poder descifrar. Ahora sí, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque hay llama, hay cuama, que había sido, te estás manifestando en mis hermanos, te estás manifestando aquí en esta familia, en esta comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que promueva siempre la grandeza del Señor y exprese los dolores del pueblo que clama liberación, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, para que hagan memoria con el pueblo las obras de misericordia y justicia de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las familias, para que fomenten el encuentro en torno al pesebre y sientan la paz y el amor de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte, los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre, los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre, la tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos para esta Eucaristía, en la que se realiza un glorioso intercambio, a fin de que, al ofrecerte tus propios dones, podamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad humana, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia de estos sacramentos fortalezca cada día más nuestra vida cristiana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a